Buenas, hoy en miércoles de cine les tenemos una película tremenda, la van a estrenar, así en estos días la van a estrenar, pero es súper recomendada. Se llama Buscando Justicia. Daniel Cretton es el director. Resulta que en los Estados Unidos ha habido siempre y tradicionalmente un problema con el derecho a la justicia para la comunidad negra. Durante todo el tiempo del Jim Crow System, del sistema de segregación que se impuso en Estados Unidos desde 1896, después de terminada la guerra de secesión entre el norte y el sur, y que estuvo vigente hasta cuando toda la lucha de Martin Luther King, esto que separaba a los negros de los blancos, en todas las instancias del sur de los Estados Unidos, hubo un estado que fue particularmente cruel en todo esto, que fue el estado de Alabama. Entonces resulta que pasados el tiempo de la lucha por los derechos civiles, cuando ya se supone que el Acta de los Derechos Civiles ha garantizado el voto, cuando todo lo de Martin Luther King ya pasó, inclusive su asesinato, cuando ya pasó Malcolm X y su proclama de lo que significaba ser negro en los Estados Unidos, cuando ya pasa el poder negro, cuando pasan todas las luchas que pasaron durante los 60s, las costumbres de presunción de culpabilidad sobre los ciudadanos de la comunidad negra persisten, a pesar de todas las luchas, a pesar de todo lo que ha pasado. Y allá en Alabama la cosa siguió siendo muy complicada, no de la manera institucional como lo había sido antes, pero la costumbre se vuelve en contra de la comunidad negra. Y la comunidad negra sigue sin ser considerada parte de la comunidad. Entonces, esta es la historia de un abogado graduado en Harvard, un abogado negro, que se va al estado de Alabama a revisar las sentencias de los que están condenados a muerte. Y descubre, hay un caso emblemático que es el que va a dar origen y va a dar el hilo conductor a toda la película, que ese pues no se los cuento porque de eso se trata la película, pero el asunto es que descubre que la gran mayoría de las personas que están condenadas a muerte no lo están por el delito que hayan cometido, no lo están por haber cometido un asesinato, sino en general por ser negros. Porque hay una presunción de culpabilidad en el solo hecho de haber sido negro, de nacer negro, por un lado, y por el otro lado, porque la presunción de culpabilidad está por encima del sistema probatorio. Es decir, hay un momento en la película en que, aún aportando las pruebas, pudiendo probar la inocencia, las pruebas no son aceptadas, porque prima el prejuicio, prima el querer encontrar a ese culpable en particular. Es un poco, le acuerda a uno las grandes injusticias de la historia, como el affair Dreyfus, el caso Dreyfus, cuando un judío fue acusado de traicionar a Francia en la guerra de Francia contra Alemania, en la primera formación del Estado alemán contra Prusia. Y cuando lo acusan a él de ser el traidor, toda la sociedad, el ejército, todo el mundo se pliega a esa acusación, porque el prejuicio hace que sea un excelente malo para las condiciones de la época. Y es cuando Émile Zola se propone probar la injusticia, la inocencia de Dreyfus, y la logra probar. Aquí pasa lo mismo, hay una especie de, eso se llama injusticia testimonial, cuando por una condición de prejuicio sobre la persona que está siendo o interrogada o acusada, está más allá del sistema probatorio, está más allá de los hechos, porque prima el prejuicio. Entonces, la construcción del prejuicio en esta película, la manera como toda la comunidad blanca necesita que estos personajes, y que el personaje en particular, sea culpable, porque eso resuena, les hace sentir seguros, les crea sentido de comunidad,
mantiene la sensación de que teniendo un culpable, aunque no lo sea, se van a sentir más seguros. Es una manera de culpabilizar a las personas y legitimar los prejuicios contra esas personas. Es uno de los mecanismos más perversos que existe entre los seres humanos. Es el de tener chivos expiatorios o culpables que realmente les parezca que deben ser los culpables de acuerdo con la idea que ellos tienen de lo que debe ser un criminal, independientemente de la justicia, independientemente de la verdad. Entonces, cuando hay una situación así, la justicia, la verdad, los derechos, la presunción de inocencia, la ciudadanía, todo eso se lo pasan por la faja, porque prima el prejuicio y prima el racismo. Entonces, esta es una forma de racismo que ya es una, digamos, como una justificación del racismo por el racismo mismo. Entonces, la película es una denuncia profunda, poderosa, impactante, vibrante, muy bien actuada de esa situación. Esa situación en los Estados Unidos sigue siendo una cosa aberrante. O sea, sigue siendo una situación en la cual ellos están en principio en toda desventaja frente a una acusación. Y eso ha sido una lucha larguísima en los Estados Unidos para que exista la presunción de inocencia, que es el principal derecho de cualquier persona ante una acusación. Sin embargo, el hecho de ser negros los pone más allá de esa presunción de inocencia. La película se desarrolla entre los 80s, los 90s y hasta la actualidad todavía siguen dándose las consecuencias. O sea, es después de la época en que toda la injusticia institucional del Jim Crow System validaba y avalaba todo tipo de prácticas ilegales. Los jurados nunca estaban conformados por personas negras, los testimonios no eran tenidos en cuenta, y sin embargo la situación sigue siendo muy parecida a pesar de todo lo que pasó. Entonces, la idea de estas personas sentenciadas a muerte, que están esperando una fecha para saber en qué momento los van a ejecutar, una fecha que puede prolongarse por muchos años. Argumentos como él le vi en los ojos que era culpable, o como tenía una cara de culpable, que no tiene nada que ver con la situación jurídica ni fáctica de la persona. Nos pone también la denuncia sobre la pena de muerte, sobre lo que pasa en una sociedad donde hay pena de muerte en tantos estados, y específicamente en el caso de Alabama, porque la fragilidad de las personas que están en el rango de los prejuicios o en los momentos de más vulnerabilidad frente a una sentencia de muerte es total. O sea, la posibilidad de que la pena de muerte genere una gran cantidad de personas inocentes que sean asesinadas judicialmente, porque eso significa matar a una persona inocente, es enorme en los casos donde el prejuicio es el que prima. Entonces aquí se cuestiona la pena de muerte realmente como una sentencia y como cualquier tipo de validez que pueda tener la pena de muerte como la forma última de castigar a un criminal. Esto se cuestiona en su veracidad, en su sistema probatorio, en la ciudadanía, y es muy importante la reflexión que se hace sobre la pena de muerte en esta película, porque realmente, como puede llegar a ser tan popular en momentos de odio colectivo, es importante mirar lo que significa la pena de muerte en una sociedad donde el prejuicio prima, como es el caso de Alabama. La presunción de culpabilidad en el caso de los miembros de la comunidad negra, como un prejuicio que se niega a desaparecer entre los blancos que tienen todo el aparato de justicia de su parte. La idea de cómo la comunidad sigue siendo una forma ajena. Para ellos la comunidad son los blancos y la comunidad negra queda totalmente aislada e indefensa.
Esta situación, que todavía sigue siendo parte de la historia en algunas partes de los Estados Unidos, esta situación por la que se ha luchado tantísimo históricamente, por la que se dio el movimiento por los derechos civiles, por la que se dio el poder negro, por la que se ha dado toda la lucha, parece ser una batalla que todavía no se ha terminado de ganar. Sí, cuando se habla del movimiento de que las vidas negras importan, Black Lives Matter, en las calles, como ha pasado en los últimos años, y cuando se dan casos de injusticia testimonial como el de esta película, la idea de que todavía hay mucho por hacer en ese marco y todavía la igualdad y la presunción de inocencia siguen siendo algo a conquistar, nos pone de frente en la película. Tiene un ritmo muy bueno, es conmovedora, es fuerte, es poderosa, también es esperanzadora, pero lo atraviesa uno por todo lo que significa que una sociedad no haya entendido, procesado y transformado el hecho de que las leyes estén basadas en el prejuicio racial. Por eso vale mucho la pena ver esta película. Es como les digo, atraviesan toda clase de emociones, está muy bien actuada y es una historia que merece conocerse porque teniendo un marco tan claro y tan específico como es esta situación en Alabama, también nos permite ver qué es lo que pasa cuando una sociedad o una parte de ella no quiere ver la verdad, sino la verdad que se fabriquen, se inventen o quieran creer de acuerdo al sistema que estén dispuestos a defender de privilegios y de creer que sobre esa base se puede cimentar algún tipo de seguridad. La película para hoy, en miércoles de cine, Buscando Justicia, espérenla porque realmente es una experiencia reveladora que vale la pena ver siempre y sobre todo en estas épocas de estos contextos de noticias falsas y acusaciones extrañas en lo que estamos viviendo en el mundo actual. Esta película es muy vigente.